una variable, pues como la palabra lo dice, variable, variación. Y aquí lo que tenemos después de que analizamos ese circuito equivalente generalizado, donde se involucran estos 4 parámetros y las 2 respectivas variables del cual estoy hablando, juegan un papel en la dinámica del dispositivo, es decir, la dinámica, como dice, dinámico, movimiento, dinámico, movimiento, y es en función del tiempo. Entonces, esa función del tiempo, acuérdense que las dos expresiones que dedujimos, las dos involucran tiempo, ahí, involucran tiempo, pero cada uno de ellos, como cuando dedujimos la tensión que tiene que ver con el voltaje y la corriente. Esto debe de quedar claro, pero tampoco me puedo detener todo el tiempo. Entonces, bien, pues una vez que dedujimos a partir de análisis de la malla ABCD, luego en el nodo, en la malla, pues que dedujimos creo que el voltaje, ¿no? Y luego en el nodo para la corriente, y luego después estos dos jugamos con ellos, como no podemos resolver, como son ecuaciones de primer grado, así como tal y como nos lo presentan, tenemos 2 ecuaciones para resolverlos, pues como que hace falta involucrarle más condiciones. Entonces, ¿qué hicimos con él? Jugamos con ellos y lo llevamos a pasarlos a una... Ahora, yo les comenté, de hecho, en la clase pasada estuvimos platicando cuando dedujimos esas 2 ecuaciones que tienen que ver con el voltaje y la corriente. Cuando dedujimos esas ecuaciones, cuando hicimos el análisis del circuito equivalente para la malla ABCD, ¿qué hicimos? ¿Qué obtuvimos? Una expresión. Esa expresión dice, vamos a hacer la malla, el circuito equivalente en la malla tal. De ahí, pues nos apareció ahí una derivada y bueno, unos cambios ahí que tienen que ver con los cambios que va sufriendo por la dinámica, ¿no? Entonces, déjame, voy a apagar aquí esta cosa que me está molestando, el ruido del WhatsApp. Voy a poner en silenciar notificaciones para toda la vida. Entonces, hicimos el análisis en la malla y dedujimos una expresión, arreglamos esa expresión, tal que en el incremento, jugamos con esa parte donde tiene que ver con el incremento. ¿Y qué hicimos? Lo expresamos como cuando les platiqué la clase pasada, viendo la diferencia de una función, cuando una función tiene sumado una pequeña expresión, un incremento, y luego de esa función estoy hablando de le aplicamos al límite esa función, ahí está bien, ver la tensión, función de z más delta de z. ¿Quién es z? Z, pues, z tiene que ver, ahí decía en el letrero anterior, tiene que ver con el espacio. A ver, ¿dónde está? Tiene que ver con el espacio y obviamente con el tiempo. Entonces hicimos un análisis ahí en la malla ABCD y aplicamos la ley del voltaje de Kirchhoff. Obviamente nos llevó y reacomodamos esa función tal que pues nos quedara esta expresión que está que he encerrado ahí en el cuadro rojo. Y vemos claramente que tiene un incremento en Z, que tiene que ver, ese Z tiene que ver con la longitud, que tiene que ver con la longitud que tiene que ver con la longitud del ¿quién?
Pues del cable, ¿no? Una pequeña porción, y delta de z es un incremento. Acuérdate que z es ¿quién? A ver si viene por aquí. A ver si está por aquí, como lo decía. Que tiene que ver con el espacio y el tiempo. Vamos a ver aquí el siguiente. Ahí dice, en función del espacio z y del tiempo t. Pues el espacio tiene que ver, se está refiriendo el espacio z, espacio z en la dirección de propagación y tiempo t. Que esas están inmiscuidos en las dos variables que nosotros estamos analizando, principales, variables, que es el voltaje y la corriente. Entonces, después de este análisis que nos llevó, y me voy a regresar un poquito, porque lo que les estoy, esta parte que les platiqué en la clase pasada, entonces estamos viendo que tiene z más delta z, coma t, menos b, función de z, coma t. Vean la expresión bz más delta z, que tiene un incremento ahí de delta z. Y luego menos beta función de z, coma t. Ese pequeño incremento que está z más delta z, es un pequeño incremento. Entonces es el que jugamos nosotros y lo dividimos entre z, delta z, ¿no? Entonces nosotros decimos, vamos a aplicar el límite. ¿Y qué es el límite? ¿Qué es el límite? Ya se les olvidó, ¿verdad? La derivada. La derivada de la función. La derivada de la función. ¿Y qué es la derivada de la función? O sea, se les pasó un oído, se les fue el otro oído se salió cuando les expliqué antier en la clase. Les dije, o sea, esto no corresponde a la clase, pero esto lo deben de saber, porque ya llevaron una clase de cálculo. Chicos, cuando den una clase, ¿por qué se repitió alguien prendió el micrófono? Chequen. Por eso, traten de leer y cuestionen. Uno como profesor, uno tiene la obligación de platicar, de explicar la parte conceptual. No voy a venir a resolver todo el problema porque no nos va a dar tiempo, pero explicamos, se explica, y a partir de esa explicación nosotros debemos ser capaces. Acuérdense que ser capaces de poder discernir lo que nos están enseñando o lo que nos están compartiendo. Acuérdense que cuando hacemos la tarea, yo picoteo ciertas partes de la tarea, nomás ustedes tienen que concluir. ¿Sí? Y bueno, yo sé que no está trivia, como profesor a veces no es fácil. ¿Cómo explicarse? ¿Cómo explicarse? ¿O cómo explicarse? Sí, ¿cómo explicarse? ¿Cómo exponer uno? Porque no sé si les ha pasado dar clases en algún momento con algún hermano, sobrino, pariente que les pide uno que lo apoyen. A veces uno da clase, a veces uno ni le entiende. Ay, para explicarlo, si uno apenas comprende eso y luego hay que explicarlo. Entiendo esa parte, pero hay que echarle ganas por este lado, ¿no? Entonces, a lo que decía la derivada. Veamos, aplicamos el límite. Cuando aplicamos el límite, pero delta de z tiende a 0, vamos a hacer que delta tienda a 0. Es decir, el límite, y entonces lo que hacemos es que cuando aplicamos el límite, nos lleva, cuando dice delta de z tiende a 0. Si tú tienes una función, acuérdense, ¿se acuerdan que hasta les puse el dibujito ahí, pero creo que no sé qué onda?
Tienen que leer, chicos. Tienen que ver, por ejemplo, les puse aquí la curva. Aquí, paz la curva. ¿Y cuál es? Ahí está la función. Esa función, voy a ponerle aquí función f de x. O sea, función quiere decir esta f de x. La función que me describa esa función, así f de x voy a llamarle. Tú te llamas Juan, punto. Tu comportamiento es ese, punto. Acuérdense cómo dedujimos la pendiente de la curva. Pero ahora, ¿cuál es? Entonces ya sabemos qué es la pendiente. ¿Y cuál es la derivada? Pues porque aquí dice delta de z, es un punto, por eso tienes al límite z. Entonces es un punto donde pasa aquí. Aquí es el punto. La pendiente de la tangente. Acuérdense que una tangente, acuérdense, cuando están platicando con cuates, entonces, no, tú te vas por la tangente, o sea, tienes un pie dentro y un pie afuera, y cuando quieres te sales. Yo no estuve ahí, porque te di un pie afuera, no te estás por la tangente, o te vas por la tangente, estás a la orilla, acuérdense, esa parte. Entonces, eso es la derivada, por eso no ves que derivamos cuando delta de z, ¿quién es z? Pues z, cuando les expliqué ayer, que hasta hice aquí un triángulo, hice un triángulo, aquí, acuérdense aquí que hice un triángulo, ¿y quién es ese delta z? Pues ese delta z aquí está, ese era el h, acuérdense, en nuestra expresión matemática era un h, este es delta z, que se está haciendo, por eso dice un incremento, que esta cosa, conforme el punto este se va acercando, acuérdense que iba un punto aquí, otro aquí, y delta z se va haciendo más pequeño, tiende a cero. Entonces, cuando tiende a cero, va a llegar un momento que va a estar en este punto nada más, y de ahí quedó. Entonces, el punto que se venía acercando ya se fue. Entonces, delta z tiende a cero, se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Y a qué nos lleva al hacerse más pequeño? Pues a la tangente, en un punto a la curva, y esa es la derivada. Esa es la derivada. Entonces ya tenemos ahora sí la derivada en un punto nada más, la derivada del voltaje entre Z, la derivada de Z. Ya está. Bueno, una vez que dedujimos esa parte, luego nos fuimos por el nodo, punto. Ya teníamos la ley de la corriente, ahora usamos la ley de la corriente para el otro caso, en el nudo N, hicimos lo mismo. Y reorganizamos los términos, reorganizamos los parámetros, siempre considerando que la corriente, agrupar lo que corresponde a la corriente nada más, agrupar. Y también dividirlo entre Z, como lo hicimos hace un rato. Agrupamos B, aquí reagrupamos B en función de Z más delta Z, T menos B en función de Z, T. Lo agrupamos también y lo dividimos entre Z. ¿Por qué entre Z? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, bueno, de hecho ya lo vimos. Estoy haciendo un repaso a grosso modo para entrar en lo que sigue. Dividimos entre Z también aquí la derivada parcial de la corriente con respecto a Z después de haber analizado en el nudo N. Aplicamos la ley de la corriente y sobres. Entonces arreglamos cuando delta Z tiende a cero y ya nos quedan las dos expresiones. Estas ecuaciones generales de la línea de transmisión, como le dije, así es. ¿Qué es lo que esas ecuaciones qué? ¿Por qué?
porque nos describen una línea de transmisión, y si lo llevamos más allá, una aplicación, pues es lo que es la línea, ¿cómo se llama estas cosas que le llaman las ecuaciones de telegrafista? Porque nos describen cómo funciona el telégrafo, pero en sí son las ecuaciones de la línea de transmisión y una aplicación al telégrafo. Punto. Ahora nos dice, así como está esa ecuación, esa función, o sea, se complica resolverlo. Entonces dice, estas ecuaciones, estas ecuaciones me permiten, estudiar la dinámica, bueno, la evolución. Cuando evoluciona algo, eso, hay una dinámica ahí, una dinámica. Por ejemplo, nuestra vida, cada vez como pasa el tiempo, pues, en todo momento está en evolución. O sea, hay una dinámica ahí que juega, hay una dinámica que tiene que ver el tiempo también. Bueno, veamos aquí. Entonces, la tensión y la corriente, o sea, están los dos ahí ligados, como primos hermanos, ¿no? Como papá y mamá, que yo les decía la vez pasada. Ahora dice, en la línea de transmisión en función del espacio. Ahora, ahorita voy a remarcar esa parte. Y del tiempo. Entonces aquí nos dice, ya dedujimos las líneas de transmisión, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, tratamos de encontrar la solución de voltaje y la corriente, pero antes, para buscar la solución tenemos que jugar con ellas. Como dice ahí, eliminaremos una de las dos variables primero, en cada una de las ecuaciones. Y si eliminamos, obviamente nos va a llevar a una ecuación de segundo grado, derivada parcial de segundo grado. Si primero jugamos con el voltaje, pues vamos a tener la ecuación de ondas de la tensión. Y por el otro lado, cuando eliminamos la tensión, pues vamos a tener la ecuación de ondas para la corriente. Y vean lo que les diga, están los dos, V, la tensión en función de Z. Y vean abajo, I en función de Z. Pero vean adelante cómo está miscuido, por ejemplo, la corriente en función de T. Y arriba, el voltaje en función de T. Y tanto para la derivada parcial y la segunda derivada parcial. Tenemos dos ecuaciones. Ahora, ya tenemos esas dos ecuaciones y ya nos permite trabajar con ellos. Pero podemos analizar, ir un poco para casos particulares. Y para casos particulares me estoy refiriendo con ¿qué? Pues con las condiciones iniciales que me pueden describir un problema. Por ejemplo, aquí me dice, no, pues vamos a trabajar para supongamos que una línea de transmisión no tiene pérdidas. ¿Y qué me está diciendo que dice que no tiene pérdidas? Si no tiene pérdidas, pues es un conductor perfecto. Un conductor, un buen conductor. Entonces, para que no tenga pérdidas, si es un buen conductor, entonces R es igual a 0 y la conductancia es igual a 0. Entonces, si lo apegamos a la ecuación, esa ecuación de segundo grado que tenemos ahí del voltaje, pues nos lleva a la ecuación que he señalado adelante. Una ecuación, la segunda derivada del voltaje con respecto de Z, que es igual a la derivada parcial de o sea, todavía no estamos solucionando el problema. Simplemente, ya les dije, tienen que repasar. Tienen que repasar para ver qué está aplicando para solucionar ese problema. Esta solución de esa ecuación que está allí de segundo grado, la derivada parcial de segundo grado al cuadrado del voltaje con respecto a Z al cuadrado es igual a LC por la derivada parcial de B con respecto del tiempo al cuadrado. ¿Cuál es el artífice matemático que hay que aplicar para resolver esa ecuación de segundo grado? ¿Ya lo vieron? Porque estamos viendo un curso donde tienen que haber visto esa matemática. Bien, pues, la solución, una solución general de esa ecuación, general,
porque es una solución. ¿Por qué? Porque nos inmiscuye dos expresiones, dos funciones. Por ejemplo, F1 es una combinación, podemos decir entre comillas, combinación lineal, F1 más F2, con sus respectivos argumentos. Pero un argumento va a la derecha y un argumento va a la izquierda, como lo discutimos, y esto lo vamos a ver ahorita. Esta T menos Z entre V y T más Z entre V son los argumentos de las funciones que aún nos falta por discernir. Que puede ser cualquier tipo de función, eso va a depender mucho de la ecuación, la derivada parcial de la ecuación esta que tengo arriba. Eso va a depender de cómo se expresa nuestra función y eso nos va a describir esta parte, y es lo que vamos a revisar. Entonces, una vez que revisamos, pero dice, pero espérate, todavía no podemos irnos a aventarnos luego a revisar esta parte. Tenemos que hacer otro artífice allí matemático, pero con un significado físico. Las ecuaciones que dedujimos son ¿qué? Estas ecuaciones de la línea de transmisión son ecuaciones en el dominio del tiempo. Ojo, en el dominio del tiempo. Partimos de las ecuaciones de la línea de transmisión con pérdidas en el dominio del tiempo. Allá dice con pérdidas, no dice sin pérdidas. Entonces, cuando está hablando con pérdidas, ¿qué quiere decir? Pues está involucrando R, L, G, C, porque está diciendo con pérdidas. Porque en la ecuación anterior decía ahí no, sin pérdidas, que dice no tiene pérdidas. Entonces podemos decir que R es igual a 0, a 0 y G es igual a 0. O sea, la resistencia y la conductancia son ceros. Porque no está diciendo que no tiene pérdidas, sin pérdidas, pues. Pero ahora, para entrar en otro contexto, para encontrar una solución a esta expresión, necesitamos entender el problema. Pero para poder explicar bien el problema, necesitamos describir cómo está clasificado esas ecuaciones, esas dos ecuaciones de la línea de transmisión, pero con pérdidas, porque vamos a considerar todos los parámetros que están involucrados. Entonces, pero dentro, ¿cómo está clasificado esas expresiones que hemos deducido? En el dominio del tiempo. Entonces, para encontrar una explicación aún más a profundidad, vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Pero, ¿qué vamos a hacer para el dominio de la frecuencia? Pues tenemos que aplicar unas ciertas transformaciones. ¿Qué quiere decir transformar? Ojo, transformar. Darle otra personalidad, donde nos permita dar una explicación. Pues han visto los animes. Cuando ven los animes aquel, no, pues que el Transformer, tan como este tipo, la caricatura es el hombre verde, ¿no? Es un ser humano y cuando se enchila se pone verde, ¿no? Pues se está transformando. ¿Y para qué puede transformar? ¿Por qué se transforma? Pues como un ser humano normal no puede enfrentarse a ciertos problemas para resolver, como en este caso los animes que dicen para pelear. Entonces él necesita más fuerza para pelear, entonces necesita transformarse. Entonces vamos aquí en esta parte, ese es el sentido, el contexto que quiero explicarme. ¿Cómo voy a porque yo necesito más información para poder resolver mi problema, pero en el dominio del tiempo no es suficiente para poder resolver el problema que se me está planteando, que se me va a plantear. Entonces necesito aplicar una transformación a mis ecuaciones en el dominio del tiempo. El dominio del tiempo está limitado, no me permite darme más información para resolver un problema. Entonces, me permite jugar, llevarlo haciendo una transformación y por ende, por consecuencia, pues me permite pasarlo al dominio de la frecuencia. Pero pasarlo al dominio de frecuencia, ¿qué hago? Pues simplemente el voltaje que está en función de Z y el tiempo,
pues lo voy a llevar nomás simplemente en función de Z, que tiene que ver con el espacio. Pero ojo, si lo llevo también voy a cambiar eso, tengo que ampliar su rango de validez, su rango de acción. Y ese rango de acción que es, que pertenece al conjunto de los números complejos. Esa C que está ahí no es C de conductancia o no es C de capacitancia, es el conjunto de los números complejos. Porque la parte compleja, cuando lleven procesamiento digital de señales, la parte compleja no es nada más para calentarnos la cabeza. Si no le encontraron ninguna aplicación cuando llevaron variable compleja o números complejos, no creen que les dieron nomás por calentarles la cabeza. Porque luego dice raza, así dice, no sé para qué llevo números complejos si no me sirve para nada. ¿A poco no decimos eso luego? Un número complejo, acuérdense que es una combinación de dos expresiones, la parte real y la parte imaginaria. La parte real, pues de entrada nos dice el valor que puede corresponder a la primera variable, pero la segunda variable, porque es una parte compleja, así como si una parte compleja, me voy a pasar del dominio del plano cartesiano y luego me llevo al dominio del plano complejo. Cuando yo exploto esa parte, la parte compleja. A ver, ¿me puede decir la magnitud de un número complejo? ¿A qué es igual? ¿Cuál es el resultado de la magnitud de un número complejo? Nadie se acuerda. Acaban de llevar números complejos. La magnitud de un número complejo es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Muy bien, Federico, eso es. Pues ahí está inmiscuido ya. Ahí está. ¿Por qué? Pero ¿por qué me sale eso? Porque también Z al cuadrado, Z, porque luego yo lo puedo pasar, por eso decía Z, si yo lo pongo al cuadrado es igual a más B. Si Z al cuadrado, la magnitud de Z, es decir, valor absoluto de Z al cuadrado va a ser igual a más B, digamos, es un número complejo, A más BI por A menos BI, multiplicar ese mismo número conjugado el número complejo por su conjugado, y hacemos ahí un rollo algebraico, quedan los cuadrados, los términos, y luego paso al cuadrado, la raíz cuadrada ahí del cuadrado que está, del valor, de la magnitud, pues me queda la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Ahí está inmiscuido la parte compleja. Y nos arroja un número. Por eso, en la aplicación de números complejos, ahora en procesamiento digital de señal, esa región de la parte compleja tiene un montón de información. Si no llevaron un curso de variable compleja, pues ya lo llevaron, no lo van a volver a llevar en su vida. Así es que por favor, pónganse a repasar, porque eso se ve en procesamiento digital de señales. Lo van a llevar en séptimo semestre. Bien, pues vamos a regresar aquí. Tenemos en el dominio del tiempo, lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia. De la misma manera vamos a jugar con la corriente. Y función de z, t, también lo pasamos a una i, pero nada más en función de z, del espacio. Pero también vamos a intentar generalizar esa parte, o lo vamos a generalizar. Función que pertenece al conjunto de los números complejos. Y ahí ahora, en la parte donde marqué en verde, la flecha verde bien marcada ahí que puse al lado derecho, que marqué con amarillo. Ahora, ¿cómo voy a mover esa derivada parcial de la corriente con respecto al tiempo? Pues también, nada más la pura derivada la derivada parcial con respecto del tiempo, nada más ese operador, esa parte, pues, nada más esa parte. No es lo puedo llamar como un operador, pero nada más con respecto de t. Nada más.
Por eso está derivada parcial. Porque acuérdense que el laplaciano, bueno, el laplaciano me lleva, el operador nabla es el operador nabla es igual a la derivada con respecto de x más la derivada parcial con respecto de x más respecto de y más la derivada parcial con respecto de z. Ese es el laplaciano. Digo laplaciano, ese es el operador nabla. Y ojo, aquí, por ejemplo, para poder hacer esa conversión, vamos a hablar de esta, también tenemos que trabajar con la derivada parcial con respecto del tiempo. Y en lugar de considerar esa parte, vamos a meter a la parte compleja por W. Y ahora, ¿por qué metemos J? Porque V y la corriente que analizamos anteriormente pertenece al conjunto de los números complejos. Y acá nada más metemos la parte compleja, que es J. J. ¿Cuál es el valor de J? Pues es la raíz de menos 1. Raíz de menos 1. Ese es J. O ese es I, cuando llevaron números complejos, le decían que era una I compleja. Pero aquí lo metemos como J. Y no hay pierde, porque siempre se maneja entre I o J, dependiendo el autor. ¿Y W quién es? Pues si estamos pasando en el dominio del tiempo, pues ahora lo estamos pasando al dominio de la frecuencia. W es la frecuencia. Y por consiguiente, pues tenemos ya ahora sí nuestras dos expresiones. Hay que jugar, ya debieron de haber jugado con las expresiones de arriba para ver cómo pasaron y rearreglar esa expresión que tenemos ahora, que son siguen siendo las ecuaciones de la línea de transmisión, pero ahora ¿qué? Ahora en el dominio de la frecuencia. Es decir, también se puede decir, ahora son las ecuaciones del telegrafista, pero en el dominio, en otro dominio. ¿Y esto por qué se hace? Ya se los comenté. Cuando no se puede resolver ese problema en el dominio del tiempo, pues utilizamos esta maniobra, pasarlo a otro dominio y sale. Información que no les da en el dominio del tiempo, se los va a dar en el dominio de la frecuencia. Y si no sale y sus ecuaciones lo tienen en el dominio de la frecuencia y no les sale, lo pasan al dominio del tiempo y les tiene que salir. Pues, ¿y esto qué nos llevó? Pues nos llevó a una interpretación, nos llevó aquí, por ejemplo, vamos a analizar lo que es el argumento, nos lleva a tratar de explicar un poco lo que es el argumento. ¿Y el argumento de quién es? Pues el argumento para nuestra primera expresión de la solución de la tensión en función de z, t. El primer argumento era t menos z sobre b sub p, que es la velocidad de fase. Cuando es menos, la forma de onda que se propaga según z va a ser mayor que 0, es decir, a la derecha. Y cuando sería t más z sobre v sub p, la propagación sería a la izquierda, es decir, esta z, esta onda se está propagando, esto es para esta parte, cuando es negativo, y cuando es positivo se va a propagar por acá. T, aquí está, m más z v sub p, ahí está. Entonces ahí está. Ahora, ven, ¿quién es z aquí? ¿Quién es z? ¿Quién es z? Es la dirección de propagación. Por eso dice anteriormente, nos decía, en el espacio z. Es la dirección de propagación. ¿De quién? De la información. Haz de cuenta que esta dirección de propagación, haz de cuenta que es la línea, es el cable, pues. Y la onda que se está propagando
el que dice, donde dice T igual a 0, pues es lo que se está propagando en Z, en la dirección de Z, en la dirección del cable o de la varilla, lo que ustedes quieran, pero es la línea donde se está propagando. Puede ser la información también. ¿Se acuerdan cuando revisamos cuando revisamos Merivela, cuando las líneas de los campos electromagnéticos, cómo se estaban propagando? Bueno, en el aire, pues por todas direcciones, como si tienes un foco, cuando tomas un foco y lo enciendes, tienes un foco y las líneas de propagación, o sea, los fotones, que es luz, fotones, se propagan, se dispersan así, del foco, o sea, si es el foco, es el punto, pues se llama foco, y se propagan por todas direcciones. Pero ahora, si yo tengo una línea, una varilla o un cable, pues se va a propagar sobre ese medio. ¿Y qué es lo que se propaga? ¿Qué es lo que se propaga? ¿Qué chisme se propaga sobre sobre la varilla? Nadie contesta. O sea que la información. No, parte de la información que se propaga, ya aterrizando. Ya sabemos qué es información, pero ¿qué se está propagando? O sea, de 28 no se hace uno. 28 gentes en la clase y de 28 no se hace uno. Ya se los platiqué, hemos estado platicando. Se propagan los campos electromagnéticos. Acuérdense. ¿Qué es lo que se propaga? Cuando tienes el foco, ¿qué es lo que se propaga en todas direcciones? En mi celular, cuando funciona mi celular, si yo no me conecto, pues el celular no está conectado vía cable, está por Wi-Fi, ¿no? ¿Cómo le llega la información entonces? ¿Por obra y gracia? Pues no. Pues no. No es arte de magia ni nada, son los campos electromagnéticos, son los paquetes de onda, por eso dice ahí velocidad. Bueno, es cómo se propaga. Bien, pues yo espero que más o menos haya quedado más o menos claro aquí de cómo Z es la dirección de propagación y la onda que ven allí, que dice T igual a 0, pues es lo que se propaga. Bueno, aquí lo que nos está mostrando cuando el argumento es menos Z, se propaga de la derecha, y cuando el argumento es más Z, se propaga a la izquierda. Ahí está. Bien, pues, y Z, pues es el espacio, pues es porque X y Y es la forma que toma, en este caso, la onda, ya sea electromagnético, que son perpendiculares o son transversales, y se está propagando en la dirección de Z. Acuérdense, eso viene en Merivela. Seguro que no lo han leído. Seguro que no lo han leído. El capítulo 1 tiene un montón de cosas interesantes. Léanlo como novela. En lugar que poner La Rosa de Guadalupe, pues hay que ver esa parte. Y como ya les dije, si creen que les cansa, pues échese un café y ya, y despiertan. Entonces, miran, aquí, una vez que ya tenemos esta historia, entonces ya tenemos las ecuaciones de ondas, que ya dedujimos con pérdidas en el dominio del tiempo, y tenemos análogamente
Las ecuaciones de onda con pérdidas que, si el otro era en el dominio del tiempo, en el dominio del tiempo, procedemos del resultado es, ya tenemos ahí, lo pasamos al dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, porque vean que es minúscula, y en el dominio de la frecuencia, pues es porque está miscuido J y W. La ecuación de arriba es el dominio del tiempo y la ecuación de abajo, la segunda ecuación, es en el dominio de la frecuencia, porque está miscuido W. Y el voltaje y la corriente están en mayúsculas. Bueno, aquí fue para el voltaje también. Y bien, pues, para jugar con esto, vamos a agrupar, en este caso agrupó, vean ahí, ¿qué agrupó? Jugó con él R, agrupó, por ejemplo, fíjense, eso tienen que revisarlo también ustedes ahí en su, miren, por ejemplo, agrupó, por un lado agrupó RG agrupó hay que descomponer todo esto, quitarle estos paréntesis para poder agrupar. Acuérdense, hay que quitar esos paréntesis para resolverlo ahí en casa. Hay que quitarle estos. Y luego juntar LGB, LG y B. JW por LGB, o puede ser por LCB, porque aquí tenemos LCB. Juntamos las dos partes y luego podemos RGB, la otra parte R, aquí está R, le voy a poner aquí, RC, RB, G y C, aquí está G y C. Agrupamos. Y la otra expresión es LB, aquí está LB. Y L y esta V. Agrupamos G, entonces G y C. Aquí está G y C. Y en el otro, ¿cuál sería? R y L. R y L, porque sí. Entonces agrupamos R. Ahí donde está la L. No, G. R tiene que multiplicar a G y L a G. Aquí está. Con este. Voy a poner aquí esto. Voy a poner esto. Ahí tienen que, en su casa, agarren su cuaderno. Tienen que tener un cuaderno a la mano. Aquí está. RV. Aquí está RV. Y aquí está L. Y aquí está LV. ¿Bien? A ver, aquí está molestando. Entonces, bueno, hay que descomponer eso. Una vez que descomponemos, a lo que voy, hay que jugar, hay que factorizar ahí las expresiones. O sea, aquí no me voy a meter a detalle. Es álgebra aquí, esto. Agrupamos. Una vez que esta agrupación, esta sale de acá. Entonces, así como tengo aquí esta expresión, esta, y esto multiplica por V. Pues todos tienen V. Si ustedes ven aquí tengo una V. Aquí tengo otra V, y aquí tengo otra V. Entonces esa sale como un factor común para todos. Voy a quitar esto. Ahí está. Ahí está. Por eso está aquí esta RV. Aquí está. Ahí está. Entonces llamo a gamma al cuadrado. Redefinir.
Ahí tenemos. G, la gamma es una constante, es la constante de propagación. Y ojo, como estamos en el dominio de ¿quién? En el dominio de la frecuencia, cuando pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, mandamos al voltaje y a la corriente. Antes era función de Z y T, lo mandamos a nada más en función de Z y que pertenecieran al conjunto de los complejos. Entonces aquí vemos la constante de propagación que pertenece al conjunto de los números complejos. Ahí está. Y bien, pues, vamos pues al siguiente. Una vez que ya tenemos esto va a ser la tarea porque lo tienen que demostrar. Por eso ya no lo escribí, por eso lo dejé pendiente porque está la tarea. Pero aquí vamos a, es la tarea 8, ¿no? Sí. Gracias. Es 8. Ahí está. Ahí está. Esa es la tarea. Todavía no hagan captura de eso. Los voy a mandar ahorita terminando la clase, se los mando. Esto igual se puede hacer a mano, ¿no, profe? Sí, pues claro, a mano, tienen que demostrarlo. Bien, porque lo escriben con lápiz y no se ve nada. Toman la foto y me lo mandan, luego ando ahí batallando para tratar de traducir su letra, su información. Cursos_esime_zacatenco_medio hotmail, ahí está. Eso se los voy a mandar. Ahí está la ecuación, a partir de la ecuación deducir la siguiente expresión, por eso no lo deduje, me acordé que estaba de tarea. Para poder obtener la siguiente expresión. Es álgebra. Álgebra elemental. Profesor. Vamos pues para... Profe, es la tarea 6. Es la tarea 6. Es la tarea número 6. Ah, la tarea 6. Sí. Sí. No, está bien. Bueno, si no me dice nada, yo por eso les estoy preguntando y no me 6, entonces ahí está. Bien, pues. Vamos a continuar allí. A ver, espérenme aquí. Bien, pues. Vamos a ver la solución de las ecuaciones de onda para la tensión. La solución de la ecuación de onda para la tensión. ¿Quién es la tensión? Pues se refiere al voltaje, ¿no? Pero ahora lo tenemos expresado ¿en qué? ¿En qué? A ver, ¿qué dice? ¿En qué lo tenemos expresado ahora? ¿Qué tenemos ahí? Ahí la ecuación de arriba. Pasamos, la ecuación de arriba es en el dominio del tiempo. Y la ecuación de abajo que estoy borrando aquí es en el dominio de la frecuencia. Ojo. Acá cuando estábamos, aquí antes de entrar a resolver esta ecuación, aquí, estamos analizando, aquí no, aquí, el que está en el cuadro. Estamos ¿en qué dominio estamos analizando ahí esa ecuación de la tensión? ¿En qué dominio? O sea, estoy hablando solito. En el dominio del tiempo. ¿Perdón? En el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo. Esa ecuación, ahí luego se ve la ecuación, la derivada parcial al cuadrado de la tensión con respecto a dz al cuadrado.
De acuerdo a esa condición sin pérdidas, pues nos llevó a una ecuación de onda. Y a esa ecuación de onda tenemos ahí, para esa solución que nos está mostrando ahí, V función de z, t, que es igual a F1 por el argumento negativo más F sub 2 por el argumento positivo. Estamos en el dominio del tiempo. Bien. Ya tengo aquí donde tengo mi expresión de la ecuación. Vimos la ecuación del dominio del tiempo, lo pasamos al dominio de la frecuencia, y en el dominio de la frecuencia hicimos un análisis algebraico que lo van a hacer de tarea, demostrar cuál es el valor de gamma al cuadrado, que es la constante de propagación. Que pertenece al conjunto de los números complejos. Ahí está, es lo que van a deducir. Y ahora me dice, la solución de la ecuación de ondas para la tensión es, ¿en qué dominio? La solución esta. A ver, Evelyn, ¿en qué dominio? Evelyn. A ver, Montserrat. Montserrat con C. Porque hay dos Montserrat. A ver, Montserrat con S. En el dominio de Z. Ah, ¿cómo? ¿Qué dijiste? No te escuché claramente. Repite, por favor. Repite, Montserrat con S. En el dominio de C. Montserrat, estamos en el conjunto de los números complejos. C es pertenece, epsilon que está adelante es pertenece, y C es el conjunto de los números complejos. Mira, Montserrat, y también Papa Montserrat también con C. Nosotros dedujimos estas expresiones. Vean arriba, la primera ecuación está en el dominio del tiempo, ahí dice. Por consecuencia, la segunda expresión es el dominio de la frecuencia, porque tiene W ahí, en el dominio de la frecuencia. Y arriba tiene, con respecto a T, la primera ecuación, dominio del tiempo, con eso lo identifico. Y la segunda ecuación lo identifico en el dominio de la frecuencia porque tiene W. Ahora, ¿de dónde dedujimos gamma? En la segunda ecuación del dominio de la frecuencia. Entonces gamma tiene que estar dentro del dominio de la frecuencia. Y ve ahí cómo está la derivada, cuando agrupamos los términos, y donde dice la derivada total al cuadrado del voltaje entre la derivada de Z al cuadrado es igual a gamma al cuadrado por B. Estamos en el dominio de la frecuencia. Estamos en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a encontrar una solución a esta ecuación de segundo grado. Por eso me regresé aquí atrás. Les dije, ahí está la ecuación del cuadrito azul. Por eso les pregunté, ¿en qué dominio está? Pues me dijeron, dominio del tiempo. Ahí está. Yo voy a encontrar una solución, esa solución de V en función de Z, T, que es una combinación lineal de dos funciones, f sub 1 y f sub 2, multiplicado por sus respectivos argumentos, uno que es negativo y otro que es positivo. El negativo es en la dirección de propagación a la derecha y el positivo, que tiene más, es la propagación en dirección a la izquierda. Esa solución es una solución
en el dominio del tiempo. Entonces, por eso me regresé y ahora argumenté aquí, en esta parte, la derivada al cuadrado de V mayúscula entre la derivada de Z al cuadrado es igual a gamma al cuadrado por B, es una expresión en el dominio de la frecuencia. Por consecuencia, yo le quiero encontrar una solución y la solución es esta. La solución de la ecuación de onda para la tensión en el dominio de la frecuencia, obviamente no te lo está diciendo, pero es por obviedad, lo venimos revisando. Pues, ¿qué están haciendo? No me están prestando atención. No me están prestando. Esta materia es importante para su formación. Por favor, pónganse a leer. Es importante. ¿Cómo van a entender entonces cuando se propaga la información en un medio? Están en la especialidad de telecomunicaciones, comunicaciones. Es comunicarse de un lugar a otro, un emisor y un receptor, y cómo se propaga la información. Si es mediante un cable o es en el medio, ¿cómo? ¿Y qué es lo que se propaga? ¿Qué es lo que me permite comunicarme? ¿Qué es ese ente que se propaga en las líneas de transmisión? ¿Qué es ese objeto? Ente, algo. ¿Qué es lo que se propaga? Pues las ondas electromagnéticas. Acuérdense que estoy revisando que si no se puede encontrar una solución en el dominio del tiempo, pues hago la transformación y lo paso al dominio de la frecuencia. Pero voy trabajando también para el dominio del tiempo, trabajo, lo analizo, y también para el dominio de la frecuencia también lo analizo. Tengo una ecuación diferencial, una derivada al cuadrado que dedujo aquí el que está en medio, el que estoy poniendo la flechita donde está la V, ecuación de onda en el dominio de la frecuencia. Esa ecuación de segundo orden es para el dominio de la frecuencia, con tal de ver la V mayúscula y todos los términos que están inmiscuidos en la constante de propagación, todos esos parámetros que estoy viendo, por ejemplo la JW, acuérdense que les acabo de decir la transformación que estoy haciendo del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La transformación que estoy haciendo, pues V, que es función de Z, T, lo llevo ahora la tensión, nada más función de Z, pero lo etiqueto que tiene que estar tiene que pertenecer al conjunto de los números complejos. ¿Y por qué al conjunto de los números complejos? Ya se los dije ahorita por qué. Ahora, también la corriente, ¿cómo la corriente está en el dominio del tiempo? Está en función de Z, T. Y si hago la transformación va a quedar y función de Z, que también va a pertenecer al conjunto de los números complejos. ¿Y cómo hago para la derivada parcial con respecto del tiempo? Pues ya está también la conversión, lo que estoy haciendo. Entonces este artífice matemático que se llevó a cabo, que tiene que ver con la transformación, es pasar del dominio del tiempo y al dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Ustedes están viendo, tengo dos expresiones. Si yo tengo mi ecuación, mi problema, bueno, encuentro la velocidad, la tensión, o el voltaje en función de Z, T. Esta es la solución de esa ecuación de segundo orden, de la derivada parcial al cuadrado. Ahora, si yo no puedo solucionar mi problema con esto, pues me voy, lo paso, en el dominio del tiempo lo paso a la frecuencia, y ahí está. Y una vez que me pase la frecuencia, pues me va a llevar a tener también una solución, como que tengo aquí, ecuación de ondas en el dominio de la frecuencia. También tengo otra ecuación, ¿y cómo lo puedo resolver? Se está deduciendo dos ecuaciones de segundo orden, uno para la tensión y otro para la corriente. Buscamos una posible solución para la tensión
Y otra solución para la corriente. En este caso, nos estamos centrando en la tensión. La tensión para el dominio del tiempo y la tensión para el dominio de la frecuencia. Aquí tengo la tensión para el dominio de la frecuencia. B, función de Z, que es igual a una combinación lineal de 2B, ¿en qué dirección se está propagando? B sub 0 más y B sub 0 menos. Donde B sub 0 más y B sub 0 menos pertenecen al conjunto de ¿qué? De los números complejos. Y también nos está diciendo aquí, mira, la solución B sub 0 más por E a la menos gamma Z representa una onda que se propaga según Z mayor que 0, es decir, a la derecha. Y aquí está, de hecho aquí se los está mostrando. Aquí se los está mostrando. La flecha verde, ¿a dónde va? Pues a la derecha. Y para la otra expresión, cuando es más y B sub 0 menos, se va a la izquierda. Esas dos rayas rojas me están representando las líneas de transmisión. Entonces me está diciendo la dirección de propagación de B sub 0, bien sea más o bien sea menos. Y Z, pues es la línea de la dirección de propagación. Ahora, ¿qué dijimos anteriormente? Gamma que dedujimos, que van a escribir de tarea, pertenece al conjunto de los números complejos. Al conjunto. ¿Y qué les dije? ¿Qué es un número complejo? Pues ya lo llevaron. Dedujimos hace un rato. ¿Por qué trabajar con números complejos? Ya se los dije también. Vean gamma. Entonces, como gamma es un número complejo, gamma pertenece al conjunto de los números complejos. Ahí dice, aquí dice, donde gamma es la constante de propagación y está dada por gamma al cuadrado es igual a la expresión que está allí, donde gamma pertenece al conjunto de los números complejos. Entonces, si pertenece al conjunto de los números complejos, yo puedo expresar gamma como igual a ¿quién? A un alfa más j beta. ¿Quién es alfa? Pues alfa, en este caso, yo estoy escribiendo un número complejo que gamma es igual a parte real más j, beta, que beta es la parte, la segunda es la parte imaginaria, donde dice alfa y beta pertenecen a los reales, es decir, alfa y beta son reales, pero la segunda expresión de beta está precedida por un j, que es una parte compleja. Y me está diciendo, ojo, esto apréndenselo pues de memoria. Si no lo tomen a mal en buena onda. O sea, si no les queda claro, pues así como se aprendieron el Padre Nuestro, ya después les caerá el 20. El comentario que estoy haciendo, por favor, no lo tomen a mal. No es sin ninguna falla. Cuando digo ciertos comentarios, nada, eso es nada. Simplemente, no sé, tal vez me emociono explicando, no sé. Pero esta parte de alfa se llama constante de atenuación. Constante de atenuación NP. NP sobre M. Ese término de unidades NP, ahorita lo vamos a ver. Yo no lo había visto, pero bueno, ya sé qué es, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. Y beta es la constante de fase.
tiene que ver con radianes por metro. ¿Por qué radianes? ¿Por qué dice constante de fase? Pues ya saben qué es fase, ¿no? Tienen una onda y cuando tienen un pequeño desplazamiento allí, una onda propagándose en una cierta dirección, dice, hay un desfasamiento, un pequeño corrimiento ahí. Pues eso tiene que ver en radianes por metro. Vamos a revisar esta parte. Hoy tenemos 15 minutos. Mira, chicos, trato de hacer todo lo posible para ser claridoso en la clase. Si no quieren aprovechar, ustedes saben. Yo sí preparo mi clase. Trato, antes de exponérmelo, antes de presentarme ante ustedes, reviso mis transparencias. Los reviso y por eso ven que está tachado, escrito, porque voy escribiendo, esto significa el otro, y esto por el otro. Estudio mis transparencias y por eso les explico. ¿O qué quieren que formemos equipos? Y les doy el temario y se ponen a exponerme. Sí. Por favor, ya. Pues cuando pregunto, quien sea que me conteste, yo estoy viendo quién me contesta, quién no me contesta, estoy viendo. Ahorita no estoy revisando de quién me contesta, pero en cualquier momento voy a imprimir las listas y voy a ir apuntando quién participa y quién no participa. Porque no le miento, el otro día me salí de clase, cuando ya nos fuimos, me dejé activado. Y hubo una persona ahí que ahí estuvo activado, mientras yo seguía activado como 15 minutos más y la persona no se iba. Pues no se iba porque dejó prendido el celular ahí y de cabeza. Yo hablando aquí como perico y él no estaba, o ella no estaba. Dejó ahí conectado. Ya hasta el rato se salió. Se dio cuenta que ya había terminado la clase. Digo, pues yo la verdad sí me saca de onda y trato de ser lo más claridoso con mi clase y explicarles para que se entienda, porque esto es una materia básica para su formación, como se los dije hace un rato. Mi hermoso. Tienen que y cada vez que vamos avanzando se va complicando este asunto, ¿eh? En buena onda, se va complicando. Vieron que cuando comencé con toda una historieta bien chingona con este cuate, con Eri Vela, platicando esto y el otro, está trivial, está chingón, está facilito la materia, ¿sí? Comienza así. Pero conforme vamos avanzando se va complicando el asunto, ¿eh? Estábamos hablando, ahora aquí nos dice, analizamos el voltaje, o analizamos ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? La tensión. Hemos analizado la tensión, hemos estado jugando con la tensión. Y ahí tenemos la tensión, la derivada de B, o sea, ¿se acuerdan cuando lo expresamos, cuando pasamos del dominio cuando dedujimos las dos ecuaciones, las dos expresiones que tienen que ver con la tensión o con el voltaje y la corriente en la línea de transmisión, que era la primera derivada parcial, y luego lo pasamos al dominio de la frecuencia? Aquí está, la derivada de B, función de Z con respecto de Z, que es igual a menos R más JW por L, que es la inductancia, por I, que es la corriente en función de Z. Es en el dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. Es en el dominio de la frecuencia.
Y nos dice, aquí nos lleva, después de haber deducido, ya tenemos esa expresión, nada más en derivada, en la derivada total del voltaje en función de Z con respecto de Z, y nos lleva para encontrar una solución, nos lleva a gamma, o gamma pues obviamente es la constante de atenuación. Vamos a ver aquí, la constante, ¿cómo se llama? ¿Constante de qué? De propagación. Ahí está, constante de propagación, porque la constante de atenuación es alfa y constante de fase es beta. Son tres constantes que tenemos que aprender. Constante de propagación, constante de atenuación y constante de fase. Entonces gamma, ¿cómo dedujimos gamma? Pues dedujimos gamma, pues esta que van a deducir, pues ahí está gamma, que es en el dominio de ¿quién? En el dominio de la frecuencia, que pertenece al conjunto de los números complejos, y acuérdense que encontramos una solución en nuestra expresión anterior aquí. ¿Cuál era la solución para la tensión en función de Z? Pues tenemos dos soluciones: dirección de propagación a la izquierda, a la derecha, y dirección de propagación a la izquierda. Y estas V sub 0 más y menos, que pertenecen también al conjunto de los números complejos. Ojo, entonces ahí nos permitió, en el dominio de la frecuencia, nos permitió encontrar el valor de gamma. En el dominio de la frecuencia nos permitió encontrar gamma. Y tuvimos una ecuación de segundo grado de V, de B, del voltaje o de la tensión función con respecto de Z al cuadrado. Estamos en la frecuencia. El dominio de la frecuencia nos permitió encontrar la constante de propagación. Entonces tenemos la derivada de V con respecto de Z, es en el dominio de la frecuencia. Por consecuencia, gamma va a estar con respecto a las soluciones del dominio de la frecuencia. Y eso va a ser igual a ¿quién? Función de R más JWL por IZ. Despejemos la corriente en función de Z en el dominio de la frecuencia y tenemos esa expresión que está allí, simplemente despejando cómo se expresa. Y vamos a obtener ahora la solución de la corriente, que es igual a una combinación de dos expresiones, I sub 0 más, I sub 0 menos, con respecto por E a la menos gamma Z más el otro E, que es la exponencial, a la gamma Z positivo, que van a ser las direcciones de propagación. Entonces, y de ahí podemos encontrar que I sub 0 Z más menos Z va a ser igual a esa expresión que tenemos ahí. Y me voy rápido para terminar de transparencia porque pues ya casi. Entonces, esto nos va a permitir encontrar ¿quién? La ecuación, la impedancia característica de la línea, que viene dada por, ahí está, Z sub 0 es igual a R más JW0 entre menos JW por L entre gamma, entre la constante de propagación, que es igual, reescribiendo esa expresión, ahí está, raíz cuadrada de R más JWL entre G más JWC. Ahora, relacionando el voltaje y corriente sobre la línea, tenemos que, ahí está, la razón del voltaje sub 0 más entre I sub 0, que esa es la parte de la definición o la parte que nos da la impedancia característica, que es beta entre I. Y beta entre I, pues tanto lo ponemos dependiendo la dirección, si es a la izquierda o es a la derecha.
Ahí está, la flecha azul está marcando. Z está en medio. Z está en medio. Es decir, Z es la impedancia característica. Y según la dirección de propagación, puede ser más o puede ser menos. Entonces, yo puse aquí esta cosa, después de analizarlo, pues nos lleva aquí. Z sub 0 es igual a R más 4, que pertenece al conjunto de los números complejos. Ahora, si ya tenemos, entonces despejando I, vean, despejando I, simplemente despejando, aquí están viendo mi cursor, despejo, están viendo mi cursor. Pero ojo, esta I, ¿quién es esta I? Esta I es esta I. Y aquí metemos el valor de I sub 0. ¿Y quién es I sub 0? Pues los despejo I sub 0, despejo esta I, despejo que I sub 0 para o dependiendo I sub 0 menos, que es los despejo de manera independiente, analizando por ahí, y entonces tengo la I, porque me interesa la solución, I función de Z. Entonces si despejo Z, como está abajo, pues va a quedar, aquí está Z. ¿Y Z quién es? Pues es esta expresión. Esta. Aquí está beta. ¿Y quién es I más? Pues está presidida por menos. Porque es con quien multiplicaría. Bueno, ahí está. Y también para la otra expresión, menos. Voy a tener que dejar de tarea también eso, para que lo analice. Bien, pues chicos, ya voy a quitar ya mi transparencia, porque ya nos quedan 3 minutos para tomar una evidencia de la clase. Permítanme para que recupere su cámara. Voy a quitar esta transparencia porque no se ponen lentes de historia. Permíteme un momentito, ya va.